a esta reflexión que me parece importante para el día de hoy, ¿no? Me toca a mí compartir con ustedes el tema de bioética personalista y que me parece sumamente valioso en un mundo que ya bien describía San Juan Pablo II desde la cultura de la muerte. Sin embargo, probablemente creo que hoy, frente a la propuesta incluso del Papa Francisco de la construcción de puentes, el tema de la vida es fundamental. Y en este sentido, lo único que quiero proponer, desde luego que sé que cada una de estas cosas merece una profundización distinta. Yo creo que lo que hoy tenemos que hacer en el tema de la cultura de la vida es justamente la promoción de la dignidad de la persona humana. Es decir, que lo que está detrás de esto que llamaremos bioética, que es la ciencia que estudia la conducta humana en relación con temas de la vida, para determinar lo que está bien y lo que está mal a la luz de la razón y a la luz también de una verdad, no solamente hay que reducirlo a un tema de ser pro vida o pro aborto. O sea, el tema de ser pro vida o pro dignidad humana va más allá del aborto, va más allá del tema de la eutanasia, sino que curiosamente hoy se va extendiendo y va desde el cuidado de tu propia dignidad, también va desde las políticas públicas que lleven a que hagan construcciones correctas de la dignidad humana. Sin embargo, somos conscientes que hay temas sociales, políticos que es necesario abordar y que a veces posiblemente se encasillan o se quedan en esta parte nada más del tema del aborto o tema de la eutanasia y otras cosas. Creo que los retos son sumamente amplios y que nos llevan incluso a reflexionar qué está sucediendo hoy en la humanidad, ¿no? Veíamos hace poquito en un discurso de Elon Musk de cómo pedía a la sociedad que separara un poco el tema de la inteligencia artificial, que hay en la inteligencia artificial. Recientemente había visto una serie de Netflix que se llama Black Mirror, donde hace unos planteamientos acerca de la tecnología y de la persona. Y que hoy por hoy en el debate y en la curiosidad que nos puede suscitar, yo te invito incluso a ver esa serie, si, bueno, tiene edad, ¿no? Pero quienes son jóvenes puedan verlo y ponerte a plantear y a escribir qué cosas están en juego hoy en el tema de la tecnología y la ética, en el tema de la vida y la ética. Sale un tema de clonación, por ejemplo, y que nos pone hoy a ver qué hay detrás de un planteamiento acerca de la vida. Una visión ética, pero también una visión antropológica, una visión de la persona. Y que lo primariamente que descubrimos es que todas las personas, desde el momento de su concepción hasta su muerte, brillan o tienen un valor que no depende de las descripciones políticas y sociales, sino que depende intrínsecamente del valor mismo de la vida. Hay una dignidad, hay un valor, un ser que merece ser respetado, amado, no usado, no utilizado, no desechado. Por eso me gustaría, antes de mencionar lo que vienen siendo los principios como una reflexión personal, es que hay ciertas cosas que hay que contemplar de nuestros contextos que a veces mencionar de principios personalistas o principios acerca de la bioética, no los podríamos entender si no entendiéramos un poco nuestro contexto. Recientemente estaba con una pareja en la que la pareja se había enfocado a tener un hijo, el deseo del hijo. Y decidieron ir a las clínicas de fecundación in vitro. Que es una clínica de fecundación in vitro? Es que a través del laboratorio agarran un óvulo de una mujer y luego un espermatozoide y tal vez en el mismo laboratorio, fuera del acto sexual, fuera del acto de amor, se crea la vida y luego se injerta en el útero de una mujer. No me quiero fijar ahorita en el tema moral, pero esta persona de 51 años estaba buscando un hijo. Y para que ese cigoto, esa nueva vida, pudiera darse en el útero de ella,
tuvieron que morir 6. El séptimo que pegó eran 3. De esos 3 murió 1. Y nacieron 2 gemelitos. 2 gemelitos en la que su mamá tiene 54 años y el papá 58. Y el papá dice, yo la verdad no estaba de acuerdo porque veo mi edad y yo no sé si esta paternidad realmente resulte buena para mis hijos. Al menos si había un tema moral, pero había que ver todo lo que estaba detrás de todo este tipo de acciones. Y que en el fondo el deseo del hijo era más por cumplir un deseo, un anhelo, que por el hijo mismo. Y hoy estaban preocupados porque tenían 3 cigotos congelados, 3 personas congeladas. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con ellos? Que es un tema que hoy por hoy es un gran debate. No me va a tocar hablar de eso, gracias a Dios, ¿no? Porque en el fondo no estamos jugando un tema que es la vida, pero también un tema que es la moralidad. Y precisamente antes de hablar de los principios que sostienen la promoción de la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte, me viene a imagen un discurso, una anécdota que cuentan sobre el emperador del traje invisible. Resulta que al emperador le habían dicho que existían unos sastres que hacían unas vestimentas que eran únicas e irrepetibles, valiosísimas, carísimas. Y entonces el emperador le llamó la atención a estos sastres, los llama y le dicen, oiga, yo quiero que me hagan un sastre de los que dicen. Los sastres le dicen, miren, cuesta muchísimo, pero tiene una condición, que solo aquel que sea inteligente puede verlos. Entonces el emperador dijo, claro que yo soy inteligente, puedo verlo, házmelo. A las 2 semanas le llega una caja al emperador, nervioso, convoca a su corte y abre la caja y ¿qué creen que vio? Nada, nada. Y entonces, un poco perplejo, el emperador, pensando hacia sí mismo, dijo, confundido como hacia sí mismo, dijo, no puedo decir que no veo nada porque voy a parecer tonto y eso sería quitar mi autoridad. Voy a fingir que sí lo veo y creer que sí veo para que sea, para que parezca inteligente. Entonces saca su traje y dicen, vean qué hermoso es. Los de la corte obviamente no veían nada, pero tampoco los de la corte querían parecer ante los demás que eran tontos o no inteligentes y decidieron fingir. Uno de ellos, atrevido, le dice, emperador, póngaselo y lúzcalo porque se le ven bien esos colores y salga al pueblo, a la ciudad. El emperador, con miedo, porque en el fondo se iba a decir, me voy a ver desnudo porque no hay nada. Siguiendo la corriente de que los demás sí lo veían, creyó que efectivamente él no lo veía porque no era inteligente, pero no podía fingir. Entonces se desnudó, se puso y se fue a la ciudad. Claro que los de la ciudad tuvieron el mismo planteamiento que él y los cortesanos, hasta que un niño se le atraviesa y se comienza a reír del emperador. Se hizo un silencio y en ese silencio se pusieron a plantear, ¿no? ¿Qué le va a pasar a ese niño? Y el niño grita, me río de todos ustedes, porque en el fondo alaban lo que no ven. Y el emperador está desnudo enseñando sus miserias. Dicen que el emperador regresó a su castigo para no volver a salir más porque le causó una mentira. Les dijo una verdad. Hoy en el tema de la vida nos han hecho creer por los medios de comunicación, por una conciencia que está más basada en el sentimiento, etcétera, que a veces el tema de la vida puede ser manipulable por satisfacer una emoción de alguien o un suceso que rechaza o una situación. Y en el fondo no se ataca la vida, nos dejan desnudos, vacíos, con consecuencias sociales que luego no entendemos, pero veamos los medios de comunicación, cómo abordan el tema de la vida, el aborto, cómo tocan el tema de la eutanasia, cómo tocan el tema de la fecundación in vitro, y que a veces uno, por ser auténtico y decir la verdad, es tachado, es callado, porque no opinas por los demás. En el tema de la promoción de la vida, desde luego que podemos encontrarnos muchos factores y que probablemente hoy vamos contracorriente, pero creo que es indispensable a la hora de promover la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción hasta su muerte, tener claro frente a un mundo
que está fragmentado en su visión del amor, que está fragmentado en su visión de la libertad, que está fragmentado en su egocentrismo, un mundo muy narcisista, yo hago lo que quiero, y que está fragmentado en el modo de ver su cuerpo, que el cuerpo está más a expensas de lo que digan los demás acerca del cuerpo que aceptar tu propio cuerpo, quién eres. Que ese cuerpo muestra un lenguaje que es de varón y mujer. Un mundo fragmentado en que la psique está distorsionada con la realidad. Una fragmentación del mundo afectivo, lo que siento en vez de cuál es la verdad. Y me dejo llevar más por el sentimiento que por la verdad. Un mundo fragmentado en la vida espiritual, donde aleja a Dios de este aspecto y de este aspecto decir, es que el tema de la vida es moralizante, ¿para qué meter a Dios si es un tema humano? Ya lo decía un famoso escritor, Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es posible. Y por lo tanto nos pudiéramos encontrar no solamente un mundo fragmentado, sino un mundo desvinculado. Y que en el fondo nos ponía a plantear hoy por hoy qué posición hay que tener en la vida. Una vida que lleve a plenitud o una vida que lleve a la ambigüedad. Y que es necesario responder a las grandes preguntas existenciales que han existido y cuidado con los caminos que nos pueden ofrecer. ¿Cuáles son los principios que se manejan en la bioética? Primero, el valor absoluto de la vida humana, su inviolabilidad. La vida del hombre tiene un valor absoluto e inviolable porque solo es persona. Y hablamos del concepto persona. Persona no solamente de una perspectiva filosófica, sino del valor de lo que significa la persona en todas sus dimensiones, como un ser que es inteligente, que tiene voluntad, que tiene libertad, que tiene afecto, que tiene psiquicidad, que tiene corporidad. El hombre que es todo, que no es solamente partes. Tengo un cuerpo, no, no tienes un cuerpo, eres cuerpo. Y que ese valor que tiene comienza desde el momento en que es concebido. ¿Por qué? Por ley de la naturaleza, por simple biología, si quieres llamarle. No me gusta decir mucho que no es filosofía, es biología, no es ideología, es biología, pero en el fondo hay una realidad que nos hace ver que ese ser que es fecundado, ese óvulo que es fecundado por un espermatozoide, surge algo que es auténticamente distinto y que está en ese proceso de desarrollo en sus habilidades biológicas, no así en su dignidad, no así en el valor que tiene. Las cosas tienen valor por lo que son, no por lo que manifiestan solamente. Que hoy dice, es que no tiene cerebro y está en proceso, porque en el fondo no puede llegar a tenerlo si no lo es. Y como es una persona humana, hay que dejar ese proceso por dignidad, por respeto, que no se interrumpa ese proceso. 2, segundo principio, que debe haber un nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. La vida tiene un valor absoluto, pero claro está la libertad del hombre. Y hoy por hoy se ha hecho creer que la libertad solamente consiste en la capacidad que tiene la persona de hacer el bien o el mal. Y es un error. La libertad jamás puede hacer algo malo. La libertad es la capacidad que tiene la persona de elegir el bien y un bien verdadero para uno mismo. Desde mi visión, desde mi dignidad, no puedo hacer algo que vaya contra mi verdad. Y mi verdad es que la persona humana está para vivir. Por lo tanto, todo aquello que vaya en contra de la vida no es una auténtica libertad. Y hoy por hoy se utiliza la libertad para violar la verdad y para violar la vida. Soy libre y mato. Soy libre y quito vida. Soy libre y yo hago o decido quién dice qué es verdad o qué no es verdad. Una libertad absoluta que en el fondo no es cierto. Ninguno de nosotros es libre absolutamente. Yo te pregunto a ti que estás aquí, ¿quién de ustedes eligió el cuerpo que tiene? La familia que tiene, los papás que tiene, el contexto que tiene.
Si fuera libre, no sé, hubiera escogido ser hijo de Carlos Slim y hubiera buscado el cuerpo de Brad Pitt. Y pues no, miren, tengo un cuerpo que se parece al de Erasmo Catarino, no soy libre. Mi libertad consiste en que eso que he recibido como un don, como un regalo, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, mi libertad debe acogerse a la verdad de mi persona y a darle vida, acciones que lleven a favorecer la vida. Si tu libertad atenta contra tu vida, hay algo que está mal, que no es correcto. ¿Qué más nos dice la bioética? Que en la medicina hay que conocer para curar, no para manipular. Y dice, es lícita toda intervención médica que favorece el desarrollo natural de la vida de una persona. Intervengo para sanar un proceso, para quitar algo que obstaculice, pero no puedo intervenir un proceso que hoy se llama interrupción del embarazo. Que interrupción del embarazo es finalizar un proceso para curar. Y es ilícita, por tanto, toda intervención médica que se opone al desarrollo. Intervención contra la naturaleza. Vas en contra. Y también es ilícito todo comportamiento disconforme con las modalidades de la naturaleza humana indica para conseguir total desarrollo. Una intervención no natural, ¿qué digo ahí? Todas las polémicas o debates que hay con el tema, por ejemplo, de la fecundación in vitro. ¿Por qué es innatural? Porque la vida no surge de un acto sexual, de un abrazo de amor, de un abrazo conyugal. Brota de la manipulación. El ser que nace de allí tiene toda su dignidad porque así lo ha predispuesto a la naturaleza, pero el origen comienza mal. Es más fruto del deseo que fruto del amor, en donde hay una entrega total de las personas en el acto sexual. 2 minutos para terminar. 4. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Existe una libertad de investigación científica y dignidad de la persona que deben caminar juntos. Por eso, hoy en día, la tecnología nos pone en riesgo porque lo que pueda hacerse no significa que esté bien. Por ejemplo, el tema de la clonación, el tema de los humanoides o el tema que en un país de Europa están haciendo o crear un cigoto, el cual es el espermatozoide, ya no venga del varón, sino venga de compuestos químicos. Vean Black Mirror, lo que puede suscitarse. 5. Las leyes de los estados tienen que tutelar el bien de las personas. Las leyes están para favorecer y fomentar el bien de las personas y la dignidad de las personas. Por lo tanto, las leyes serían injustas si atentan contra la vida y la verdad de la persona. El aborto, la eutanasia, las leyes que rigen fecundación in vitro, el tema de las drogas, en fin. Y finalmente, el último principio, que seguramente saldrá, que es el principio de acción con doble efecto. Es un principio ético, moral, que es complicado de explicar ahorita, pero que es un principio en el que la acción, siempre que se tenga médicamente o incluso en temas de política, debe ser buena en sí misma. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces hay acciones buenas que tienen consecuencias malas, que no son directamente de la acción buena, sino que surgen, se toleran. Y es donde se invita a que haya un comité de reflexión para determinar todas estas causas, y hay estos criterios que invitan a que el doble efecto no es que se justifique el mal, sino que se tolera el mal siempre y cuando siempre tenga la persona el bien bueno, lo que se haga es bien, verdadero. Estos principios en el fondo nos ayudan un poco a entender, sé que ya se me ha acabado el tiempo, ayuda a entender que ante todo debe prevalecer el respeto por la dignidad de la persona desde el momento de su concepción hasta su muerte en todo lo que implica la persona: cuerpo, psique, espíritu, intelectualidad, libertad, afectividad. Recomiendo este texto, también por aquí está un autor que es Marco Antonio Ñique, que también tiene libros, pero este libro me parece muy adecuado para que ustedes puedan acercarse al tema de la bioética, que es Bioética para Todos, de
Ramón Lucas Lucas. Muchas gracias, doctor Marco. Ha sido un gusto que nos acompañe, tenerlo aquí con nosotros y creo que nos enriquece toda su experiencia y su conocimiento. Esperemos vernos pronto allá por Guadalajara. Por allá, digamos, nos adelantamos, vamos a tener nuestro encuentro nacional de vida. Por allá vamos a estar. Entonces, le agradecemos mucho y les comparto que al final de la siguiente conferencia es de Marco Antonio Gracia, el que ahorita mencionaba el doctor Marco, y al final de la conferencia de Tony podemos tener preguntas y respuestas, entonces para que las vayan preparando ahí a través del chat. Voy a leer la semblanza de Marco Antonio. Eh, Marco es originario de Zaragoza, España, y desde 1993 vive en México, casado y con 5 hijos. Tiene estudios de maestría en bioética por la Universidad Internacional Libre de las Américas. Tiene la licenciatura en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum. Tiene diplomados en Antropología por la Universidad de La Fasta en Argentina. En Derecho Natural y Derechos Humanos por la Universidad Internacional Libre de las Américas. Y Psicopedagogía Evolutiva de la Familia, Bioética y Logoterapia por la Universidad de Anáhuac, aquí en México. Es autor del libro ¿Y los sapiens dónde quedó? Y Persona y Bioética. Ha impartido conferencias, cursos, seminarios de bioética, antropología, ideologías, matrimonio y familia, sexualidad, tanatología, ética social, a lo largo de todo México, en Cuba, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, España, Italia y Estados Unidos. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Como el tiempo es corto, voy a comenzar ya la presentación. Vamos a hablar un poquito del inicio de la vida humana. En 20 minutos poco es, pero bueno, por lo menos espero dejarles algunas ideas para que valoremos la grandeza de la vida humana. En la actualidad, el tema de cuándo inicia la vida humana es lo que está en el centro del debate bioético actual. Desde el momento de la concepción, ¿qué hay ahí? Hay un ser vivo, hay un ser humano, hay una cosa, hay un intermedio entre persona y cosa, un extraterrestre, en fin. ¿Qué hay ahí? Hace unos años, cuando inició la pandemia, me invitaron a un debate con una doctora en Derecho de Colombia. Querían hablar del aborto. Esta doctora estaba a favor del aborto y bueno, comenzamos el debate y yo le dije, bueno, antes de que comencemos a hablar del aborto, conviene que definamos cuándo inicia la vida humana. Porque si desde el momento de la concepción no hay una vida humana, entonces el aborto es indiferente. Pero si sí hay una vida humana, estás matándola, ¿no? Y esta doctora me decía, no, es que ese no es el tema importante. Y yo le decía, ¿cómo no? Es el tema fundamental. Entonces, para ustedes jóvenes que han tenido la inquietud de anotarse a esta jornada de bioética y espero que con la intención de ser grandes promotores y defensores de la vida humana, este es un tema medular, el tener razones fundamentadas para poder defender la vida humana. Las áreas de la biología que se dedican al tema inicial de la vida, la biología celular o molecular, la genética, la embriología, nos demuestran ya como una evidencia científica, es decir, no es una opinión, no es algo que se inventó la Iglesia Católica, en fin, es una evidencia científica que demuestra que la vida humana comienza en el momento en que se fusionan los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide, comparten su carga cromosómica, 23 cromosomas del óvulo, 23 del espermatozoide, y surge una nueva identidad biológica diferente al papá y a la mamá con su propio código genético, es decir, un nuevo y singular ser humano.
Hola, ¿qué tal? Ella es Eva. Y él es Pepe. Y yo soy Hugo. Juntos vamos a platicar acerca del inicio de la vida humana. La ciencia afirma que desde el momento de la concepción está presente un individuo humano. Esta verdad objetiva está por encima de cualquier ley humana, pues pertenece a la ley natural. La ciencia ofrece razones suficientes para sostener esta afirmación, las cuales se pueden sintetizar en 4 enunciados básicos. Todas las células que forman el cuerpo humano poseen una característica en común que las distingue de las células de cualquier otra especie, animal o vegetal. Solo el ser humano posee en cada célula 46 cromosomas. Esta característica está presente desde que se forma la primera célula en el momento de la concepción. El espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo otros 23. O sea que otras especies vivas cuentan con una cantidad diferente de cromosomas en sus células. Así es. Si tuviéramos un montón de células de diferentes especies en una mesa, bastaría estudiar la cantidad y acomodo de cromosomas de cada una de ellas para saber a qué especie pertenecen. Por ejemplo, la mosca tiene en cada célula 5 cromosomas, el gusano 36, el cerdo 40, el trigo 42, el conejo 44, la vaca 60, el perro 78, la mariposa 380, el helecho 1250 y el ser humano, como ya vimos, tiene 46 cromosomas en cada célula. Dicho conocimiento científico lleva a afirmar que la primera célula formada en el momento de la concepción corresponde a la especie humana. Pero eso no es suficiente para afirmar que esa célula sea un ser humano. Yo tengo millones de células en mi cuerpo y no por eso tengo millones de seres humanos dentro de mí. Tranquilo, estoy de acuerdo. En este primer punto no estamos afirmando que exista un ser humano, pero sí que la célula formada en el momento de la concepción pertenece a la especie humana. Ahora veamos el segundo punto. Esa primera célula de naturaleza humana posee además una identidad propia, única e irrepetible, ya que cuenta con su propio patrimonio genético diferente al del padre y al de la madre. Se trata, pues, ya no solo de una célula de naturaleza humana, sino también de un ser individual único e irrepetible. Desde su momento unicelular ya está presente toda la información genética que lo diferenciará de cualquier otra persona. Ok, de acuerdo. Estamos ya no solo frente a una célula de naturaleza humana, sino también frente a un ser diferente a todos los millones que han existido, existen y existirán. Pero eso todavía no es suficiente para afirmar que sea un ser humano. Así es, de acuerdo. Todavía no podemos afirmar eso, pues faltan otras 2 características. Esa primera célula, aparte de ser humana e individual, también está viva. Es decir, cuenta con esa fuerza interna mediante la cual subsiste. Pero si yo analizo una célula de mi mano, se darán cuenta que corresponde a la especie humana, que es individual, única e irrepetible porque es mía, y además que está viva. Pero eso tampoco es suficiente para afirmar que esa célula sea un ser humano. De acuerdo, pero aún falta la cuarta y última característica. Esa primera célula es autónoma. Es un organismo completo en etapa unicelular. Lo único que requiere es de tiempo para su desarrollo y de un medio propicio para lograrlo. Este proceso de desarrollo está perfectamente ordenado, organizado y coordinado por el nuevo ser humano, no por la madre. Se trata de un proceso continuo, sin interrupciones ni saltos cualitativos, gradual e irreversible. Pero ¿estás segura que ese ser es autónomo? Si así fuera, no necesitaría del vientre materno para crecer y desarrollarse. No confundas dependencia con autonomía. Es verdad que ese ser humano depende de otra persona para sobrevivir, como también depende un bebito, un niño, una niña, un anciano o un enfermo de otra persona para sobrevivir, pero son autónomos en su esencia. Mira, hay varias formas muy sencillas mediante las cuales podemos reconocer esta autonomía.
Independientemente de la valoración moral, el óvulo fecundado puede implantarse en un útero diferente al de su madre y lograr su plena madurez. Depende, cierto, de un útero donde implantarse, pero no necesariamente el de su madre, pues goza de autonomía. El cordón umbilical, la placenta y el líquido amniótico son provistos por el mismo ser humano en desarrollo, no por su mamá. Otra prueba más de su autonomía es el hecho de no compartir el flujo sanguíneo. Incluso la madre puede estar infectada con el virus del SIDA y el bebé no. Se trata, pues, de un ser humano autónomo respecto a la humanidad de la mamá. Es por ello que se afirma que ésta no puede disponer de la vida de su hijo, pues no le pertenece. En resumen, la ciencia enseña que la primera célula formada en el momento de la concepción es humana, es individual, está viva y es autónoma. Estamos, pues, ante un ser humano. Atentar contra su vida en cualquier momento de su gestación es un homicidio calificado. Muy bien, con este video vemos ya unas 4 razones muy simples, pero con un fundamento científico extraordinario para defender la vida humana. Algunos términos que tenemos que aclarar, porque de repente pueden malinterpretarse o usarse inadecuadamente. Cigoto significa etimológicamente acoplado. Se acoplan el óvulo y el espermatozoide para compartir su carga cromosómica. Este es el momento de la concepción. Embrión significa el que crece desde dentro. En los primeros días de desarrollo, cuando comienza la división celular, pues nada más vemos como una bolita, y lo pueden ver como si fuera una mora de células, y es porque el bebé está creciendo desde dentro. Cada célula está especializándose para donde tiene que ir, para formar el cuerpo del bebé, para formar la placenta, el cordón umbilical. Se le llama embrión hasta las 8 semanas de gestación. Feto significa descendencia por nacer, en este caso, hijo por nacer, y va desde las 8 semanas hasta el nacimiento. Voy a intentar, en el poco tiempo que me queda, dar 2 pautas. Primero, el estatuto biológico que nos dice la ciencia, para luego hacer una reflexión antropológica y determinar qué es lo que tenemos ahí. Aquí pueden ver cómo se da el proceso. Tenemos 2 células haploides, es decir, que tienen la mitad de los cromosomas que cualquier otra célula. En vez de 46, tienen 23. La lógica es más que simple. ¿Por qué tendrán 23 cada uno? Porque en el momento de la concepción se unen los pronúcleos, 23 más 23, y surge un nuevo individuo con 46 cromosomas. Comienza la división celular. Aproximadamente a los 4 o 5 días se forma la mórula, y a los 6 días más o menos se forma el blastocisto. Esas células que ven ahí agrupadas como de color más oscuro son las que se conocen con el nombre de masa celular interna, y son las que van a dar lugar al cuerpito del bebé. Todas las células que ven luego alrededor, que son como el envoltorio, darían forma a la placenta y al cordón umbilical. Podemos hablar de 3 propiedades de cualquier ser humano, en este caso concreto. Primero, desde el momento de la concepción hay una novedad biológica. Comparten la carga cromosómica óvulo y espermatozoide, y surge una nueva identidad viva, diferente al papá y a la mamá. Hay una especificidad, es decir, si proceden de un hombre y de una mujer, pertenece a la especie humana. Por tanto, tenemos un ser humano y hay una unidad. Toda esta individualidad biológica es un cuerpo, es un todo compuesto por partes organizadas, y tiene un centro coordinador, que es el genoma humano. Todo este proceso, como escuchaban en el video, es autónomo. Quien se está desarrollando, quien está alimentándose, quien está creciendo, es el propio bebé. Hay también 3 características desde el punto de vista biológico. Todo el proceso de desarrollo es coordinado por el propio individuo, por el propio bebé.
Este proceso es continuo, no hay saltos. Por eso, desde el momento de la concepción hasta el día en que te mueras, siempre serás tú mismo en distintas etapas de desarrollo. Y obviamente todo el desarrollo del ser humano es gradual. Partimos de un cigoto, un embrión unicelular, hasta conformar nuestro cuerpo actual con los más de 200 tipos celulares y los millones y millones de células que componen nuestro cuerpo. Hay un estudio de la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra que nos demuestra cómo desde el primer momento de la concepción se establece un diálogo materno-embrional. Y quien establece este diálogo no es la mamá, es el bebé. Esto es a nivel químico-molecular, pero si pudiéramos ponerlo en palabras que lo entendiéramos, sería algo así como esto. «Hey, mamá, que estoy aquí. No generes anticuerpos y no me rechaces. No soy un bicho raro, soy tu hijo. Es más, prepárate que ahí voy». Esto ocurre en el primer tercio de las trompas de Falopio. Mientras comienza la división celular y el bebé va recorriendo las trompas para llegar al endometrio y implantarse, pasan aproximadamente 6-7 días. La mamá escucha a su hijo. No solo no genera anticuerpos, sino que cambia radicalmente todo su metabolismo para que cuando llega al endometrio estén todas las condiciones adecuadas, pueda implantarse y continuar su desarrollo. El doctor Jeroen Lejeune, padre de la genética moderna, descubridor del gen que produce la trisomía 21, el síndrome Down, decía: la afirmación de que el ser humano inicia en la implantación, que es una postura hoy seguida por mucha gente, no cuenta con el respaldo de la ciencia. Es una afirmación gratuita, infundada y criminal que hacen las personas o instituciones abortistas para poder negar el asesinato de los seres humanos que abortan. Y sigue diciendo: aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida no es motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. 2 minutos. Muy bien. Partimos entonces, primero, del fundamento científico, biológico, que lo único que me puede decir es cuándo comienza la vida de cada uno de nosotros y a qué especie pertenecemos. Es decir, lo único que me puede decir la ciencia es que desde el momento de la concepción soy un ser humano que está vivo. La ciencia no me puede decir si soy persona o no soy persona, porque eso depende, es un concepto filosófico. Entonces, ahorita hacemos la siguiente reflexión. Hay un principio muy simple, que es el principio de no contradicción aristotélico, que nos dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma dirección. En pocas palabras, es lo que es y no es lo que no es. Si tú no fueras desde el primer momento de la concepción, como el desarrollo es continuo, no lo serías jamás. Pero si eres desde el primer momento, lo serás a lo largo de tu vida. En este sentido, la reflexión antropológica que hacemos es, desde el momento de la concepción, hay un ser humano que está vivo, pertenece a la especie humana. Solamente los miembros de la especie humana, el Homo sapiens sapiens, posee 46 cromosomas en sus células y es el único ser vivo que tiene una naturaleza racional. Esto nos hace radicalmente y ontológicamente diferentes a cualquier otro ser vivo sobre la faz de la Tierra. Nos convierte en un fin en nosotros mismos, no en un medio, en un sujeto, no en un objeto. Esto nos hace poseedores de una dignidad propia. Es decir, por el simple hecho de ser humanos, tenemos una dignidad que se fundamenta en esta naturaleza racional. Y de esta dignidad brotan unos derechos que son fundamentales. Y si estoy vivo, el primer derecho fundamental y primigenio es el derecho a vivir. Por tanto, existe el deber de proteger al embrión desde el momento que adquiere su estatuto. Y ese momento es el momento de la concepción. Cierro con esta idea. Un modo de juzgar la salud de una sociedad es su capacidad de acoger a ese ser eminentemente frágil que es el embrión humano. Es uno de los nuestros, es un miembro de la familia humana. El único modo de ser justo con la vida es respetar al más pequeño de los vivientes. Decía Terencio: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno.
Defendemos la vida no porque seamos católicos, eso es un plus, sino porque somos humanos y lo que le pasa al otro no nos puede resultar indiferente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tony. Agradecemos tu participación, siempre con tus palabras de sabiduría, ejemplo y testimonio. Por aquí hay dos preguntas. Tanto tú como el doctor Marco lo pueden contestar. La primera es definir como sencillamente qué es la bioética. Adelante, Marco. Creo que, bueno, los dos somos Marco, ¿verdad? Pero creo que quien puede decirlo de mejor manera es luego que Marco Antonio. Yo simplemente lo que diría una definición breve como de diccionario, que es la ciencia, es nueva prácticamente, pero es la ciencia que regula la conducta humana, el comportamiento humano, en el campo de lo que viene siendo la vida y la salud, a la luz de los valores y principios morales racionales, a la luz de la razón. Como bien decía Marco, no es una cuestión de la iglesia, es una cuestión de ética, de antropología, de metafísica, y que el hombre busca encontrar los principios morales que regulan todos estos temas. Muy bien. Ahí nos quedamos. Es la ética de la vida, prácticamente, y tiene que tocar todos los aspectos que nos afectan como seres humanos, que van desde el inicio de la vida hasta la muerte natural. Y como bien decía Marco en su presentación, no solamente es el tema del aborto o el tema de la eutanasia. La bioética abarca temas desde ideología de género, lobby gay, células madre, trasplantes, clonación, en fin, abarca infinidad de temas y conviene que tengamos una visión ética centrada en la dignidad y en los derechos de las personas, es decir, una visión integral, para poder tratarla como corresponde. Si no, podríamos estar cayendo en reduccionismos y en abusos en contra de la persona. Muchas gracias a ambos, Marcos. Por aquí, Mayela Cano pregunta digamos, ¿qué tan aceptables son los métodos de planificación? Ahorita vamos a ver un poquito de ese tema. No sé si quieran contestar o si nos esperamos un poco a las siguientes presentaciones. Sí, yo creo que es amplio. Yo solamente diría que hay que tener cuidado a veces con el tema cómo se manejan. Unos son los métodos anticonceptivos artificiales, ¿no? Y otras cosas son los métodos de planificación familiar. A veces se les llama métodos anticonceptivos naturales, pero no existen, ¿no? El Creighton, el Billings, por poner un ejemplo, son métodos de planificación familiar. Y habrá otros aspectos que son los métodos artificiales, como los dispositivos, el condón, etcétera, y que hay que verlos justamente a la luz, como decía Marco, de la ética en razón a la dignidad de la persona humana. Y ahí hay muchos factores de reflexión, desde la dignidad de la persona, el tema de la sexualidad, el acto sexual, el tema de la vida, cómo debe darse y cómo debe enfrentarse con responsabilidad. Y más que aceptable o no aceptable, esa es la argumentación de fondo que hay que ver, ¿no? Aquel que respete el orden natural, por lo tanto respeta el orden de la dignidad de la persona, y que se respete el origen de toda vida humana que brota precisamente del amor. Pero bueno, creo que es un tema muy amplio, eso respondería yo. Sí, y si quieres, para que lo vean en el siguiente panel, porque van a hablar precisamente de todo eso. Sí, de acuerdo, muchas gracias, doctor Marco. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Puede levantar su mano, puede abrir su micrófono. Hable ahora o calle para siempre.